cual son fármacos que permiten identificar mejor a órganos o estructuras huecas, gracias a la utilización de estos fármacos que van a llenar la luz de esta víscera hueca. Puede ser el esófago, estómago, puede ser intestino delgado o grueso. Hay medios de contraste que son positivos y otros negativos. Positivos porque tornan opaco o blanco la luz de una víscera hueca, como el caso, por ejemplo, el enema varitado, el estudio varitado del colon, que se emplea un fármaco positivo, un radiofármaco positivo, que va a tornar blanco la luz del mismo. Mientras que los contrastes negativos es situaciones donde se va a inflar, por decirlo de una manera, o insuflar el intestino con aire o CO2, permitiendo que el parte del contraste que quedó impregnado, el contraste positivo que quedó impregnado en la mucosa de esta víscera hueca, delinee a la pared del intestino o a la pared de esta víscera y la podamos tener otra apreciación, otro punto de visión. Acá en el contraste positivo nos llena toda la luz de esta víscera y vemos contornos, su aspecto, morfología, mientras que con el contraste negativo, al llenarse de aire, lo que apreciamos es el fino contorno de la mucosa que delinea a las paredes de la víscera. Como ustedes podrán ver, generalmente se emplea combinados. Hay ciertos estudios en el cual se emplea de manera asociada, combinada el contraste positivo y el contraste negativo, como por ejemplo en el enema de colon, el estudio de colon, llamado a doble contraste, porque primero le damos el fármaco positivo, ¿no? O le introducimos por vía rectal el fármaco positivo que llena el intestino, y luego que este ya progrese y comience a eliminarse, se insufla aire a través de la ampolla rectal para que se vaya distendiendo el intestino y apreciar lo que quedó impregnado del fármaco positivo en la mucosa de esta víscera y nos dé esta visualización de las paredes, lo cual permite detectar a veces patologías que se nos puede pasar por alto solamente utilizando el contraste positivo. Generalmente para estudios de intestino delgado, intestino grueso, son a doble contraste. Se utiliza o aprovecha el aire que ya está dentro de las asas intestinales, o cuando es posible, con el caso del colon, se insufla aire aparte del contraste positivo para hacer este doble efecto y estudiar también las paredes, los contornos de dicha víscera hueca. Los contrastes son enterales o parenterales. Enterales como el bario, el fármaco más usado, el bario, el cual se da o sirve para los estudios del tubo digestivo, contrastes enterales. Puede ser para el esófago, para esto el paciente va a deglutir, ingerir el contraste, o de una vez hacer una exploración esófago gastroduodenal. Cuando se quiere es apreciar a las asas de intestino delgado y poder valorar cómo el contraste va progresando por todo el intestino delgado, lo que se conoce como tránsito intestinal. Esta es una foto, un ejemplo, esta radiografía, cómo se delinea el duodeno y asas de intestino, el resto de segmentos, yeyuno e ilion, cómo ha ido por lapso de tiempo avanzando por el intestino delgado. Otro estudio es el llamado enema varitado de colon o enema de colon como tal, que esta es una foto, una imagen, esta radiografía donde se introduce el fármaco positivo, el bario, por vía rectal con una sonda para que llene a todo el colon y luego se insufla aire para que distienda el intestino y poder apreciar los contornos del colon con el fármaco positivo que se impregna en la mucosa y da este doble efecto de llenado y de visualización de la mucosa y de la pared del colon en este caso, y también para ver la mecánica de la deglución. Contraindicaciones, recordar, importante las contraindicaciones para el bario, que es el contraste enteral. No es recomendable darle en pacientes que puedan tener alteración de su estado de conciencia por el riesgo de broncoaspiración, ni tampoco en pacientes que puedan haber ya anteriormente presentado alergia al bario o que puedan tener sospecha
clínica importante de perforación intestinal o cirugías que recientemente se han hecho del intestino por el peligro que puede darse que el contraste, el bario, escape a la cavidad peritoneal o a lo mejor vaya por broncoaspiración, vaya a la vía aérea, ya que este contraste puede causar mucha lesión química, una irritación química, puede ser de los bronquios o si cae en la cavidad peritoneal, desarrollar una peritonitis química. De ahí que si tenemos la sospecha de perforación intestinal o a cuestión de horas, muy corto tiempo, se ha hecho una cirugía donde se ha intervenido el intestino, se ha hecho a lo mejor una anastomosis, una unión de segmentos intestinales. Entonces no es tan recomendable a tan corto plazo hacer el estudio con bario por este peligro de que escape la cavidad peritoneal. En este caso hay la opción de los contrastes iodados basados en agua y solubles en agua, los contrastes hidrosolubles, los cuales son parenterales, pero también tienen utilidad enteral. Casi muy utilizados para las tomografías con medio de contraste, pero también para estudios ya sea por vía oral enteral como alternativa al bario cuando no se lo puede emplear, y también para hacer estudios a cavidades como por ejemplo a la vejiga, el llenado de la vejiga por vía de la uretra, o a cavidades fisiológicas como a vagina, cavidad uterina, fístulas, etc. El problema es que puede haber alergia también al yodo de este fármaco y tener en cuenta que su eliminación principal es por vía renal. Estos contrastes a base de yodo hay por su morfología química, iónicos y no iónicos, actualmente que se emplean, que tenemos disponibles, se usa de manera extendida en los estudios con contraste yodado, son este tipo, los no iónicos, son los que actualmente se usan ya que presentan menor tasa de reacciones adversas, menor probabilidad de complicaciones de tipo alérgico. Antes había solo los iónicos, pero bueno, estos nos producían muchas reacciones alérgicas, complicaciones. Hoy en día se utilizan, ya están disponibles los no iónicos. Bueno, esto es de las fases de los contrastes, ustedes a lo mejor ya lo han visto, ¿no? Hay las fases que depende de por dónde el contraste, una vez que fue inyectado a la vena, el contraste por vía venosa va a ir al corazón, luego por vía venosa, luego va a ir al sistema arterial por la aorta para luego distribuirse por las ramas arteriales a los órganos en nuestro cuerpo, cráneo, en encéfalo, en tórax, en abdomen, ir por las extremidades, ramas arteriales. Luego el contraste va a ir por la vía venosa recogida o drenada para ir al hígado por la vena porta, ¿no? Recuerden que el hígado, la principal aporte sanguíneo es de la vena porta. Por aquí llega el contraste, absorbe el hígado y a posterior va nuevamente a la vía venosa para ser captada en parte por los riñones y eliminada por la orina. Como se pueden obtener imágenes tomográficas mientras el contraste yodado va por los diferentes circuitos vasculares, a esto se les denomina fases de contraste. Puede hacerse un estudio tomográfico sin contraste, lo que se llama fase simple. Luego tenemos una fase arterial temprana y otra tardía, que son a un tiempo desde cuando se recién ingresó el fármaco por vía endovenosa. Hay arterial temprana, arterial tardía. Luego tenemos una fase hepática o fase de la vena porta, también fase portal a 70-80 segundos de que se introdujo el contraste endovenoso, donde el hígado realza de manera importante porque le llegó por la vena porta ya el fármaco. Y luego tenemos una fase de eliminación o fase tardía, ya 6 minutos que ingresó el fármaco, en el cual podemos ya encontrar
o pacificado el sistema pielo-calicial y ureter de los riñones. Lo que podemos dar cuenta es hay las diferentes fases por donde el contraste va circulando en nuestro sistema circulatorio, en la parte arterial, temprana y tardía, luego en la fase hepática o venosa portal y al final la fase de eliminación o excreción. De esta manera podemos ir valorando cómo los órganos absorben o van captando al fármaco, al contraste, ¿no? En los diferentes tiempos, poder valorar el circuito arterial y luego el circuito venoso portal, y al final cómo el fármaco es excretado por los riñones para llegar a la vejiga. Las utilidades del contraste iodado, como ya les mencionaba, puede ser para la exploración de la vejiga, para exploración, por ejemplo, el urograma excretorio, que lo veremos más adelante. Pueden valorar incluso a la uretra, más que todo a la uretra masculina, al introducir el contraste por la sonda que queda acoplada en la apertura del pene para que se llene toda la cavidad uretral y poderla valorar. O también para como el contraste valorar la cavidad uterina y la luz de las trompas de falopio, lo que se llama la histerosalpingografía. También para los estudios con fluoroscopía, valoración de los circuitos vasculares. El problema del contraste como tal son las alergias, como ya les mencionaba. Ustedes ya habrán visto esta diapositiva, pues hay alergias con cuadros leves, moderados a severos. Leves tal vez sean los más frecuentes, para suerte se autolimitan, no progresan, el paciente se controla el problema nada más. Lo que se debe con el control del paciente, con la indagación en la historia clínica previa, a ver si ha habido historias de alergias, y generalmente el monitoreo del paciente mientras se hace la tomografía es llegar a un cuadro de alergia severa, ya que ahí la vida del paciente está en riesgo, se pueden dar un broncoespasmo severo, ¿no? O llegar a un cuadro incluso de shock anafiláctico, lo cual pues el paciente puede llegar a la muerte. Estos son cuadros que muchas veces depende del paciente, ¿no? Si es que ya ha tenido cuadros anteriores de alergia al fármaco, al yodo, o tiene alergia a algún otro tipo de fármacos, ¿no? Si ya hay esos antecedentes, pues valdría primero que el paciente sea tratado, ¿no? O reciba un tratamiento que le va a permitir ser menos reactivo al momento en que se ponga el medio de contraste, ¿no? Generalmente se dan unos fármacos basados en corticoides días antes para que el paciente vaya con una reacción menos agresiva a la introducción de esta medicación. Si es que no recibe este tratamiento y el paciente es francamente alérgico, pues puede llevar a cuadros moderados, incluso severos. Siempre tener en esto es importante, por favor. Si el paciente es de emergencia, una urgencia mejor dicho, y necesitamos utilizar medio de contraste endovenoso, tiene utilidad para ciertos cuadros, más que todo en trauma, paciente politraumatizado, y queremos saber si hay fuga de contraste, si hay algún vaso, rama vascular rota, alguna perforación intestinal, y debemos dar más que todo contraste endovenoso, pues hay que administrarlo al paciente por el cuadro de la urgencia. Si no es esa la situación, ¿no? Generalmente pacientes de consulta externa u hospitalizados, que se le puede programar el estudio para poder encontrar su patología y se va a emplear el contraste, es recomendable primero valorar cómo está el funcionamiento renal, ya que el contraste yodado, el contraste endovenoso puede llevar a un riñón, si ya está funcionando mal, a que se produzca una insuficiencia renal. Puede agravar el daño que puede ya previamente haber estado de un riñón que está hipofuncionante. Lo adecuado es que se determine la tasa de filtración glomerular. Esto lo pueden o se lo debería
primero interconsultar con el otro especialista, con el nefrólogo, para, en caso de que la tasa de filtración glomerular esté afectada, hay un control y un monitoreo por parte del nefrólogo, ¿no? O para que ese paciente se pueda llegar a hacer la tomografía y luego siga haciendo su control posterior al estudio. Tener en cuenta esto también, la tasa de filtración glomerular, hay valores para el paciente no diabético, ¿no? Que no hay problema usar el contraste endovenoso con tasas mayores de 40, y para el diabético con tasas mayores a 50. Pero con tasas menores de 40 en el diabético o menores de 30 en el no diabético, no deberíamos libremente mandarle para que le administren el contraste endovenoso, sino previamente hacer una interconsulta, nefrología lo valore, vea qué es lo que está sucediendo, si se puede mejorar el funcionamiento renal y si no, un tratamiento que se siga y un monitoreo para el pre y post administración del contraste endovenoso, ¿no? Ya que el peligro es llegar a la falla renal aguda, la insuficiencia renal aguda en un riñón que ya previamente está alterado, ¿no? Si nuestro sistema renal como tal está óptimamente funcionando, pues es muy poco probable que podamos tener complicaciones por el uso del contraste. Pero eso solamente lo determinamos si previamente hemos estudiado al paciente su funcionamiento renal. Al menos primero la creatinina y luego la tasa de filtración glomerular, que es lo más relevante hoy en día. Y por último tenemos para lo que es la fluoroscopía, ¿no? Generalmente la fluoroscopía nos aporta para valorar de manera en vivo, ¿no? De manera in situ, cómo está el tránsito o la movilidad de nuestro sistema o tubo digestivo mientras se le administra contraste enteral para que lo ingiera, ¿no? O también para cuando se administra el contraste enteral, el vario, por vía rectal para el estudio de colon, ¿no? Por fluoroscopía nos permite, es un estudio radiográfico, pero que nos permite en vivo ver cómo la medicación, el fármaco, pues va progresando, va movilizándose, puede ser por esófago, luego por el intestino delgado, o cómo va llenándose el intestino grueso. Y luego, tanto en los estudios fluoroscópicos o en los estudios a lo mejor que son estándares estáticos, como el enema de colon o la tránsito intestinal, que se lo puede hacer por fluoroscopía o se lo puede hacer obteniendo imágenes radiográficas estáticas. Hay ciertos hallazgos que se los describe dependiendo de su característica, y es importante también que ustedes lo recuerden. Hay los llamados defectos de llenado positivo, también conocidos como imágenes de adición o de suma, el cual, como está en este esquema, esto blanco es la luz de una víscera hueca llena del contraste positivo. Y cuando a veces hay alteraciones en la pared de la víscera hueca que salen a la luz del mismo, como por ejemplo los divertículos. En los divertículos hay unos defectos en la pared de una víscera hueca, con lo cual se prolaxa parte de la mucosa hacia el exterior. Y lo que va a dar en estudios radiográficos es que ese defecto de la pared se llena con el líquido, con el contraste, y da la sensación como que algo emergiera o sobresaliera del contorno de la víscera. Eso se llaman, o se los describen en radiología como defectos de llenado positivos o imágenes de adición. El ejemplo típico clásico son los divertículos, los cuales son defectos de la pared del colon o del intestino delgado, y que cuando se administra el fármaco, el vario, se van a llenar del contraste, quedan acumulados y se aprecian como dedos, como digitaciones
que sobresalen del margen de la víscera. Se los describen como defectos de llenado positivo. Lo contrario serían los defectos de llenado negativo, donde hay una lesión que crece hacia la luz de la víscera, por lo cual da la sensación como de una zona donde no se llenó de contraste. Hay algo que está ocupando espacio en la luz, por eso se lo llama como defecto de llenado negativo. Algo crece hacia la luz, también se los indica como imágenes de resta o de sustracción, ¿no? Lo típico serían pólipos, ¿no? O lesiones que pueden ser benignas o malignas que crecen hacia la luz de la víscera y da este defecto o falta de llenado. Lo siguiente es cuando hay una reducción en el calibre o en la luz de una víscera hueca, lo que se conoce como estenosis. Ahí lo que vamos a poder caracterizar es cómo hay una disminución abrupta, como aquí está en el esquema, viene la luz de la víscera llena del contraste, hay una reducción repentina, abrupta del calibre de esta víscera con un paso reducido mínimo del fármaco. Este es el ejemplo clásico, cómo está la víscera con su calibre amplio, lleno de contraste, pero hay una zona donde hay una reducción repentina importante del calibre en la luz de la víscera y el contraste pasa de manera filiforme, pasa de manera muy reducida, a manera también lo describen como un desfiladero, ¿ya? Porque lo que se pretende es hacer como un símil a una región por donde de manera reducida va pasando el líquido. Puede ser por alguna patología que ha engrosado a la pared de la víscera, creciendo hacia la luz, lo que sería una estenosis intrínseca. Hay situaciones que afectan a la pared y ya desde se ha engrosado o se ha alterado de tal manera que de manera circunferencial se afecta a la luz de la víscera. O puede ser una estenosis extrínseca, algo que alguna lesión que va comprimiendo desde afuera al órgano, esta víscera hueca, y se observará una reducción asimismo en el calibre de la misma. Y lo contrario de la estenosis es la dilatación, donde apreciaremos un segmento, una víscera muy dilatada o muy distendida con el contraste acumulado y que con el paso del tiempo, de las horas, pues no avanza, no progresa el contraste al resto del tubo digestivo, se queda ahí contenido. Eso es lo que se llama una dilatación, ¿no? Estos son términos que son o se emplean de manera muy frecuente en radiología para describir estas patologías, y qué importante que ustedes puedan familiarizarse. Cuando se encuentran divertículos, los refieren como imágenes de efectos de llenado positivo o imágenes de adición. Cuando se ha encontrado una lesión que ha crecido hacia la luz de esta víscera, se lo describe como un defecto de llenado negativo. Cuando hay una reducción circunferencial o de una parte de esta víscera, de manera importante que reduce la luz y el paso del contraste, es una estenosis, y lo contrario sería una dilatación, ¿no? Son términos que se emplean de manera regular en radiología para describir los diferentes hallazgos, y pueden correlacionarse con divertículos, con pólipos, con úlceras, con lesiones tal vez de tipo aspecto benigno, con alguna lesión que está comprimiendo una víscera, ¿no? O alteración, alguna alteración neurodegenerativa que ha llevado a la dilatación, a la ectasia de esta víscera. Ok. A ver, déjenme avanzar un momento. Y ahora les voy a dejar de compartir para ir a otro tema.
Ok, ahora vamos a ir a este otro tema. Bueno, ya ahí avanzamos y terminamos todo lo que fue algo introductorio. Y vamos a ingresar ahora a lo que nos corresponde a tórax. Vamos a comenzar ya este tema. Vamos a ir avanzando un poco más. Ok, entonces ahora vamos a ver generalidades sobre el estudio radiológico de tórax. Primero, tener en cuenta cuáles son las diferentes proyecciones que tenemos para valorar radiográficamente el tórax. Si ustedes recuerdan, estas proyecciones o posiciones radiográficas dependían de por dónde el haz de rayos X ingresaba al cuerpo. Puede ingresar por la parte dorsal, dependiendo si el paciente pues lo tenemos en bipedestación o en decúbito prono, en bipedestación y con el pecho pegado al detector de la imagen. O puede ser que ingrese el rayos X desde la parte anterior del tórax o desde un borde lateral. Esta relación de cómo la radiación, los rayos X ingresan a una parte corporal o en este caso el tórax, son lo que le da los términos a las diferentes proyecciones. De ahí nacen estas proyecciones. Tal vez la más importante o la más frecuente es la llamada póstero-anterior de tórax, o conocida también como estándar de tórax. Vamos a ver las características. Y las otras proyecciones adicionales, tenemos la radiografía lateral de tórax, la proyección antero-posterior, hay una proyección adicional que la de cúbito lateral con rayo horizontal, y proyecciones que puede ser con el paciente en expiración. La más frecuente, la más común, es la estándar de tórax, también conocida como póstero anterior, o teleradiografía de tórax, ¿no? Que son la misma proyección en sí. Comenzamos entonces con la primera, la teleradiografía de tórax o póstero anterior de tórax. Tal vez un estudio sumamente solicitado, muy utilizado en todas las áreas médicas, en las instituciones de salud. Pero para que poder obtener esta proyección como tal, hay aspectos técnicos, factores técnicos que deben cumplirse para que tengamos una óptima imagen categorizable como estándar de tórax. Si alguno de estos factores no se cumplen, entonces podríamos obtener una imagen del tórax como tal, pero no calificaría como estándar de tórax. Algunos de los aspectos técnicos que igual vamos a ir viendo, tenemos el hecho de que el paciente esté en una posición póstero anterior, en bipedestación, o puede llegar a estar también en sedestación, pero siempre respetando esta situación póstero anterior. En el momento de obtener la imagen, de activarse el tubo de rayos X, el paciente deberá estar en inspiración profunda. La distancia del tubo al paciente en su posición es de 1.8 metros. Esta distancia permite aumentar la nitidez de la imagen y también disminuir el efecto de la magnificación, la amplificación. Esta imagen que ustedes ven en esta foto es de mientras se va a obtener una radiografía estándar de tórax. Es la posición singular que tiene el paciente, debe tener el paciente, con el pecho colocado, pegado, por decirlo de una manera, bien junto al detector de la imagen, el mentón apoyado sobre el borde superior del detector de la imagen, lo cual hace que el paciente hiperextienda el cuello, con los brazos colocados de tal manera que los codos estén abiertos al tórax, con el dorso de las manos pues pegado acá a las caderas. Esta posición con los codos abiertos va a permitir que las clavículas queden en una posición óptima y las escápulas
salgan del campo de visión del tórax, no se superpongan como normalmente anatómicamente están, no se superpongan con la parte posterior de la caja torácica, sino que se desplacen lateralmente. En bipedestación el paciente, o puede estar también en ciertas ocasiones en sedestación, ¿no?, sentado, pero adoptando esta misma posición. Y el tubo va a estar por detrás del paciente a 1.8 metros. En el momento que se hace el estudio, se le pide o se le indica al paciente que inspire profundo, mantenga el aire, mantenga la inspiración máxima mientras se activa el tubo y se emite la radiación para obtener mi imagen. De ahí entonces que tenemos algunas situaciones a tener en consideración. Uno, el paciente debe estar bien posicionado para evitar que los omóplatos, ¿no?, las escápulas, se superpongan con la caja torácica. Esta posición singular del paciente con los brazos y los codos abiertos me permite esta de aquí, ¿no? En esta imagen, en este ejemplo, ven cómo las escápulas que están aquí señaladas no se encuentran superpuestas con las áreas donde están los campos pulmonares, sino que están lateralizadas y no me den una falsa imagen, una falsa sensación de alguna opacidad que pudiera estar en las partes superiores de las áreas de los campos pulmonares, ¿no? De igual manera, las clavículas van a estar posicionadas en esta disposición con trayecto oblicuo ascendente. Da la impresión como que la clavícula fuera de adentro hacia afuera, un trayecto oblicuo, pero ascendiendo. Gracias a esta adecuada posición del paciente, los omóplatos quedan fuera del campo pulmonar y las clavículas en una dirección oblicua, que es lo correcto para una radiografía estándar de tórax. Tenemos algunas estructuras que ya vamos a ir viendo más adelante. Lo segundo es la inspiración. Le pedimos al paciente que, nuevamente, como les decía, inspire profundo y mantenga el aire dentro de los pulmones mientras se hace la radiografía. Esta inspiración adecuada permite que las estructuras del mediastino se elonguen para obtener en mi imagen dimensiones muy cercanos a lo real, muy cercanos a lo anatómico. De ahí que como nosotros reconocemos que está bien inspirada, que el paciente siguió nuestra indicación y inspiró de manera profunda, es que yo debo poder contar entre 7 a 9 arcos costales posteriores. Además, se apreciará la vasculatura pulmonar fina. Las cúpulas diafragmáticas van a estar desplazadas hacia abajo y la silueta cardíaca con un tamaño cercano, muy cercano a lo real, a lo anatómico. Este es un ejemplo, esta imagen radiográfica. Siempre que ustedes ven una estándar de tórax, una radiografía de tórax, las costillas, que son pues todas estas opacidades tubulares, estas radioopacidades tubulares, lo que primero ustedes pueden ver como costillas son la parte posterior en sí, o los arcos posteriores de las costillas, son las que más fácilmente visualizamos en estándar de tórax. Entonces, todo lo que ustedes ven como costilla son sus arcos posteriores. También podemos ver a los arcos anteriores, y para eso ustedes deben seguir el detalle de apreciar asimismo las partes de las costillas anteriores que se ven como estructuras o opacidades tubulares, pero que van un trayecto de afuera hacia adentro, un trayecto oblicuo, ¿no?, que van como un trayecto oblicuo de afuera hacia adentro, mientras que lo fácilmente apreciable a primera instancia son los arcos posteriores.
los contamos, ustedes pueden ir de arriba hacia abajo, contando los arcos posteriores y deben haber como mínimo 7. Si hay 7 costillas o arcos posteriores, podemos decir que hay una buena inspiración. Eso me llevará a que el tamaño de la silueta cardíaca o silueta mediastinal sea una dimensión real y que el aspecto de la vasculatura pulmonar, que son todas estas líneas, opacidades lineales, que bueno, lo que se logra ver en esta foto, que es más pequeña, tengan un calibre óptimo. Cuando no ha habido una buena inspiración, decimos que es una placa expirada. En estas situaciones contamos menos de 7 arcos costales posteriores y esta situación, una placa expirada, me puede dar la apariencia de que estuviera prominente la vasculatura pulmonar, la vamos a ver más evidente, más gruesa, y los hemidiafragmas darían la sensación que están elevados, y el tamaño de la silueta cardíaca, de la silueta mediastinal, no va a ser real. Podemos en este caso, si el paciente no ha inspirado bien, tener la sensación de que tuviéramos un aumento de tamaño de la silueta cardíaca, que pudiera haber algo patológico, cuando en realidad es por la falta de inspiración. Este es el mismo paciente, acá el estudio fue normal, un estándar con buena inspiración, y acá es una radiografía expirada. Y ahí es la razón de que podamos dar la sensación que la silueta cardíaca estuviera grande y que la vasculatura pulmonar estuviera prominente, pero es solo por la situación de la falta de inspiración. No solamente podemos contar los arcos costales posteriores, sino también los espacios intercostales, que los caracterizamos entre arco y arco posterior a los espacios intercostales posteriores, o también pueden ustedes caracterizar los espacios intercostales anteriores, pero para esto deberíamos poder seguir el trayecto que está aquí en color rojo. El trayecto de los arcos anteriores son un poco más difíciles de poderlos individualizar. Los que a primera instancia siempre ustedes los encuentran son los arcos posteriores, son los que más fácil podemos valorar, los arcos posteriores, y los espacios entre ellos son los espacios intercostales posteriores. Podemos contarlos, si hay de 8 a 10 espacios intercostales posteriores, que suelen ser más horizontalizados. También podemos decir de que hay una buena inspiración. Si deseáramos contar los espacios anteriores, más difícil de hacerlo, pues podríamos contar como mínimo 7 a 9. De ahí que, si hacemos una recapitulación, si yo cuento 7 arcos como mínimo, 7 arcos costales posteriores, o si cuento como mínimo 8 espacios intercostales posteriores, podemos decir de que hay una buena inspiración del paciente, y al menos por ese aspecto, que el tamaño de la silueta cardíaca y el calibre de la vasculatura pulmonar que hemos de ir viendo, pues es real. Otro aspecto también es la rotación. El paciente, en este ejemplo, que está aquí con la mnemotecnia, una estándar de tórax que está el paciente bien centrado, lo podemos caracterizar apreciando como los bordes internos de las clavículas tienen una misma distancia con la parte central donde está la apófisis espinosa de las vértebras dorsales. Si vemos acá, ustedes pueden ver que estas como estructuras aquí cuadriculadas son las vértebras dorsales, y en el medio hay unas imágenes con unas opacidades con forma como de una lágrima, que son las apófisis espinosas, ¿no?, que corren por el centro de los cuerpos de las vértebras dorsales. Entonces,
si hay una igual distancia, una equidistancia entre el borde interno de las clavículas y la línea parte media donde están las apófisis espinosas, decimos que la imagen está centrada. ¿Qué pasa si no está centrada mi imagen? Como en este ejemplo de la derecha, este efecto de rotación puede dar falsas imágenes en mi radiografía. Puede dar la sensación como que hubiera algo patológico, pero en realidad es solamente por la falta de centralizar a mi imagen, de haberlo centralizado, posicionado bien al paciente. Lo clásico es que haya un aparente aumento en el tamaño de la silueta cardíaca por esta rotación o falta de centralización del paciente, ¿no? Que ustedes ven en este ejemplo, el borde interno de la clavícula derecha está más cerca a la línea donde está la apófisis espinosa que su contralateral, ¿no? Que está más lejos. Este efecto, que es del mismo paciente, acá vemos que el contorno de la silueta cardíaca es óptima, aparentemente normal, mientras que acá da la sensación como que estuviera aumentado en grosor la silueta, pero no es porque existe patología, sino solamente por la rotación, la imagen rotada que se ha obtenido. Ya que ustedes ya puedan darse cuenta, ¿no?, que un estándar de tórax, una imagen estándar de tórax que no se cumplen a cabalidad con su posicionamiento, con sus características, nos puede dar falsas sensaciones de patología. Si la imagen no está, si el paciente no realizó una inspiración máxima adecuada, si no estuvo bien posicionado, si no hay una equidistancia entre las clavículas y la apófisis espinosa, nos puede dar la sensación que tuviéramos cardiomegalia cuando en realidad no es así. Lo otro es la penetrancia, ¿no?, la cantidad de rayos X que ha atravesado al tórax. Normalmente los estudios, las máquinas, los equipos se gradúan para utilizar una determinada dosis de rayos X y obtener una imagen tomográfica, pero esto puede ser manipulable o cambiable, y en ocasiones puede que el equipo no esté calibrado, no esté bien calibrado y me produzca más dosis de radiación de lo necesario, o lo contrario, menos dosis de radiación. Estos son ejemplos, ¿no? Aquí, si ustedes ven esta imagen, radiografía de la derecha, de la imagen de la derecha, nos podemos valorar a los campos pulmonares, no podemos ver a la trama vascular pulmonar, ya que está demasiado oscuro, demasiado lúcido. Y la columna dorsal, pues la vemos con mucho detalle, ¿no?, a tal punto que parece que se perdiera la silueta cardíaca, ¿no? Esta situación o esta imagen se ha dado por una excesiva cantidad de rayos X que ha atravesado la caja torácica. Da la apariencia de una imagen quemada, ¿no? Es una imagen muy lúcida, muy oscura, y no es diagnóstica. Lo contrario, en cambio, cuando no se ha empleado una dosis adecuada de radiación, me va a dar una imagen que se llama blanca o blanda. La apariencia de una imagen blanda, que le llaman, o muy blanca o velada. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, está como muy brillante la imagen, muy blanca la imagen, y pierdo detalles anatómicos. Los pulmones, ven que está muy acentuado los campos pulmonares, que da la impresión como que hubiera alguna opacidad que estuviera ocupando los pulmones. Y además que está demasiado brillante la silueta cardíaca y pierdo detalles. De ahí que hay una penetrancia óptima para poder obtener un estándar de tórax que sea diagnóstica. Por lo general, recuerden, por lo general, yo puedo determinar que ha habido una buena penetrancia cuando puedo ver parte de la columna dorsal, puedo ver parte de las vértebras dorsales
que se superponen con la silueta cardíaca, pero con muy poco detalle, ¿no? No puedo ni ser este caso, donde veo con demasiado detalle a las vértebras dorsales, incluso ustedes verán que ahí se puede ver los espacios entre las vértebras, los espacios intervertebrales, o el otro ejemplo en donde no puedo para nada ver algo las vértebras dorsales, ¿no? Solo veo la silueta cardíaca. Estos son ejemplos donde no ha habido una adecuada penetrancia. Debo yo poder ver en mi estándar de tórax, como en este ejemplo. Ustedes en este ejemplo ven parte de la columna dorsal que se la puede diferenciar de la silueta cardíaca, pero no logro ver más detalles, no puedo ver los espacios intervertebrales, no puedo ver bien los detalles de las vértebras dorsales, solo veo una estructura tubular que va bajando, ¿no? Eso me indica que ha habido una buena penetrancia de rayos X, una adecuada penetrancia. Veo parte de la columna dorsal, pero con muy poco detalle. Pero si no veo nada o veo demasiado, ha habido una inadecuada penetrancia. Un problema va a ser la obesidad. La obesidad, pacientes que son obesos, nos van a plantear problemas técnicos, porque por más que se lo posicione bien al paciente, se utiliza la adecuada dosis de radiación, el paciente nos colabore con una buena inspiración, pero por el propio hábito corporal del paciente, ¿no?, nos va a dificultar o no vamos a tener una imagen con los detalles que nosotros quisiéramos, esperamos. Esta es una radiografía de tórax, un estándar de tórax de un paciente obeso. Si ustedes comparan con una radiografía de otro paciente normal, donde ven amplios los campos pulmonares, ven amplio y una posición más baja las zonas de lo que vendrían a ser las cúpulas diafragmáticas y elongado a la silueta mediastinal. En el paciente obeso, en este ejemplo, ¿no?, a pesar de tener todo óptimo, pues nos va a dar la sensación como que los pulmones no estuvieran bien llenos de aire, bien insuflados, que estuvieran elevados las cúpulas diafragmáticas, ¿no?, y que estuviéramos ensanchada la silueta cardíaca, ¿no?, la parte mediastinal estuviera ensanchada y que mi imagen pues la ven blanca, brillante, como que estuviera velada, que no se hubiera utilizado una adecuada dosis de rayos X. Pues no es por defectos técnicos, lamentablemente no es por alguna falla técnica, sino por el propio hábito corporal. Es una complicación en estos casos para hacer una buena o obtener una adecuada estándar de tórax en el paciente que tiene un hábito corporal abundante, que es obeso. Así que esto no van a ser hallazgos patológicos. Es esperable un paciente obeso que estén elevadas las cúpulas diafragmáticas, que los campos pulmonares no estén muy insuflados y que diera la sensación de engrosamiento de la silueta mediastinal, pero es por la acumulación de componente graso en el mediastino, ¿no? Ahí tendríamos limitaciones para la valoración y tendríamos que a lo mejor, si es necesario, buscar otros métodos de imagen como la tomografía de tórax. De ahí que entonces, si cumplimos con cada uno de estos valores, estos requisitos técnicos, obtendremos una adecuada estándar de tórax. El paciente bien posicionado para que los omóplatos queden por fuera de los campos pulmonares. Por ejemplo, aquí no estuvo bien posicionada en este ejemplo. Ustedes ven que hay unas opacidades que se superponen con los campos pulmonares y es la interposición de las escápulas con la caja torácica. No estuvo bien posicionado el paciente. Las clavículas ven que están rectificadas, no tienen este trayecto oblicuo ascendente, están rectificadas, lo cual pues por este cambio o anomalía de posición, ¿no?, o al menos esta situación de posición, podemos decir de que esta es una radiografía de tórax, básicamente, a pesar de lo que esté aquí como indicando las partes anatómicas de un estándar, pero bueno, por ese criterio de posición y ustedes podrían reconocer si realmente es o no
un estándar de tórax. Y recuerden, para que haya una buena inspiración deben contar entre 7 a 9 arcos costales posteriores, o contar entre 8, que es un poco más difícil, entre 8 a 10 espacios intercostales posteriores. Además, debe haber una equidistancia entre las clavículas, bordes mediales de las clavículas y la parte media donde están las apófisis espinosas de los cuerpos vertebrales. Y para que haya una adecuada penetrancia, deben lograr ver algo del trayecto de la columna dorsal, ¿no?, en su interposición con la silueta cardíaca, como en este caso, que se logra ver una opacidad tubular, que es la columna dorsal, pero sin mayor detalle. Con esos criterios de posición, inspiración, de penetrancia, de que esté centrada la imagen, ¿no?, podemos entonces determinar si es o no una adecuada imagen, radiografía de tórax, una adecuada estándar de tórax, o una proyección póstero anterior buena de tórax. Y si es que no se cumplen con alguno de estos criterios, entonces debemos tomar nuestros recaudos, tener nuestra consideración, porque podemos tener imágenes que no son patológicas, sino que solamente por estas variantes. Y por último, bueno, esta parte de aquí, que son las estructuras en la parte central de la caja torácica, el mediastino, lo que es tróquea, la tráquea, los bronquios principales o bronquios fuentes, los grandes vasos y las cavidades cardíacas van a aportar con o van a permitir que se forme una sombra, una opacidad, ¿no?, que la podemos nosotros valorar si es que hay algún cambio, una alteración, un aumento, un abombamiento, un aumento de tamaño, un abombamiento o una disminución de tamaño, poder reconocer qué parte o estructura está alterada. La silueta mediastinal en estándar de tórax tiene un contorno derecho y un contorno izquierdo, que vamos solo a llegar hasta acá. El contorno derecho es formado por varias estructuras anatómicas que de arriba hacia abajo, y están señaladas aquí de manera con colores. Lo más superior corresponde al tronco venoso brachiocefálico derecho, un corto trayecto de la sombra derecha. El contorno derecha es el tronco venoso brachiocefálico derecho. Luego tenemos un largo trayecto que es la vena cava superior, que está aquí representada de color morado. El largo trayecto de la silueta mediastinal derecha es la vena cava superior. Luego, ampliamente en la región donde ya están las cavidades cardíacas, el contorno derecho corresponde a la aurícula del mismo lado, y una mínima trayecto final ya es parte de la vena cava inferior que va llegando a la aurícula. De ahí se superpone una opacidad de aspecto tubular que se va abriendo del centro hacia la parte interna del pulmón, que es pues la arteria pulmonar derecha, y en la parte central queda una radiolucidez, una imagen algo tubular radiolúcida, que es la tráquea, y luego con su trayecto los bronquios fuentes. De ahí que nosotros podemos decir que el contorno derecho de la silueta mediastinal está formado por la vena brachiocefálica derecha, la vena cava superior, la aurícula derecha y algo final que es la vena cava inferior, ¿no? El contorno izquierdo, en cambio, de arriba hacia abajo está conformado, representado por la arteria subclavia izquierda. Luego tenemos siempre una área redondeada, un abombamiento fino, que es el callado aórtico o botón aórtico, ¿no?, de la aorta ascendente, que luego hace este callado para luego continuar con la aorta torácica descendente. Luego tenemos un corto trayecto que es
el denominado tronco de la arteria pulmonar, ¿no? Un borde que es el tronco de la arteria pulmonar, y por último, gran parte del borde izquierdo en la topografía de las cavidades cardíacas, que es el ventrículo izquierdo, ¿no? De igual manera, decimos entonces que el contorno izquierdo está dado de arriba hacia abajo por la arteria subclavia izquierda, el botón aórtico, el tronco de la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo, ¿no? Hay una zona, está como una región que está aquí representada con esta como sombra triangular, que coincide justo donde termina el botón aórtico o callado aórtico y continúa con el tronco de la arteria pulmonar. Esta región, esta zona radiolúcida, es la llamada ventana aortopulmonar. Es una parte anatómica, un espacio anatómico que está entre la aorta y el tronco de la arteria pulmonar. Y se caracteriza porque ahí en su contenido solamente tenemos ganglios linfáticos del mediastino. Solamente hay ganglios linfáticos, no hay otro elemento anatómico. De ahí que si hay alguna opacidad, alguna lesión ocupativa aquí en esta región de la ventana aortopulmonar, podemos rápidamente decir que lo que tenemos probablemente como hallazgo patológico son adenomegalias o conglomerados de adenopatías, ¿no? Son ganglios alterados, lo que van a manifestarse del mediastino, que van a manifestarse como una opacidad al nivel de la ventana aortopulmonar, ¿no? De ahí, entonces, para que puedan ustedes ir caracterizando, repasando cuáles son los elementos que conforman tanto el contorno derecho como el contorno izquierdo de la silueta mediastinal, o conocido también de manera global como silueta cardíaca, ¿no? Tanto en su contorno derecho como en su contorno izquierdo, y ustedes verán que ni el ventrículo derecho ni la aurícula izquierda mayormente aportan con la conformación de estos contornos en la radiografía estándar de tórax, ¿no? Este es para el estándar de tórax, ¿no? Y por favor recuerden que esto es importante. Entonces se va a tomar en consideración cuáles son los elementos anatómicos que forman el contorno derecho e izquierdo de la silueta cardíaca. Bueno, vamos a llegar solamente hasta ahí. Interrumpirles acá. Bueno, chicos, vamos a llegar solamente hasta ahí. No sé si alguien tenga alguna novedad, alguna duda. Y si no ese es el caso, llegaríamos solamente a esta parte, ¿no? Igual, parte de todo este material, ¿no?, que es nuevo, que estamos viendo, de igual manera se va a ir subiendo a la plataforma de manera paulatina para que ustedes ya lo vayan descargando, lo vayan revisando y puedan ir estudiando, ¿no? Bueno, chicos, entonces eso sería todo por el momento, ¿no? Y nos veríamos el próximo lunes, ¿no? Buenas noches. Gracias, doctor. Cuídese. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor.